En las orillas pantanosas del río Rusizi, al norte del lago Tanganica, los aldeanos no se acercan al agua sin mirar primero. No es superstición, ni leyenda tribal, es miedo ancestral, bien ganado, porque en estas aguas no habita un cocodrilo, cualquiera. Aquí reina Gustave, una sombra primitiva que ha desafiado cazadores, científicos y hasta el paso del tiempo mismo. No se le puede llamar simplemente animal. En estas tierras, su nombre es sinónimo de muerte. El primer relato, verificado sobre Gustave, llegó a principios de los años 2000, pero los murmullos venían desde mucho antes. Cuerpos mutilados, niños desaparecidos, pescadores arrastrados sin dejar rastro. La gente hablaba de un monstruo con la boca más grande que un barril y una mirada que paralizaba incluso antes del ataque. Algunos lo llamaban el demonio del Mini Tanganica. Otros ni siquiera osaban pronunciar su nombre, por miedo a invocarlo. Gustave no es un cocodrilo normal. Se estima que mide más de 6 metros de largo y pesa más de 1 tonelada. Lo más perturbador, sin embargo, no es su tamaño, sino su comportamiento. A diferencia de otros cocodrilos, Gustave no caza solo por hambre. Hay registros de víctimas devoradas solo parcialmente, como si se tratara de una ejecución ritual. Los aldeanos creen que no mata por necesidad, sino por placer. Hubo intentos de capturarlo. Fracasaron todos. Trampas reforzadas, redes industriales, incluso cebos vivos. Nada funcionó. Gustave parecía burlarse de cada esfuerzo humano. Una vez, una jaula armada con una cabra y cámaras nocturnas fue ignorada durante días. Pero cuando los investigadores regresaron, encontraron las puertas, rotas y rastros de sangre humana. La cabra seguía viva. El mensaje era claro. ¿Un cocodrilo que selecciona a sus víctimas? ¿Que evita cámaras y trampas como si entendiera su propósito? La ciencia titubea, pero los hechos están ahí. Y en la región de Burundi, donde la selva se funde con el agua, Gustave no es solo una amenaza, es una maldición. Nadie está a salvo, ni de día, ni de noche. En una ocasión, un anciano contó que vio al cocodrilo mirar directamente a su nieto desde la orilla, sin moverse. Dicen que fue como si lo marcara. Días después, el niño desapareció mientras recogía agua del río. Nunca lo encontraron. Solo una huella enorme, con garras como cuchillos, quedó impresa en el barro. Muchos han escapado de ataques, pero todos coinciden en algo. No se trata de un animal actuando por instinto. Hay inteligencia, cálculo y algo más, algo oscuro. Algunos dicen que Gustave es un espíritu reencarnado, el castigo de la selva por la violencia de los humanos. Otros simplemente rezan para no cruzarse con él jamás. Y es que aquí, en los confines olvidados del África profunda, el terror no ruge. Se arrastra, silencioso, bajo la superficie. Y su nombre es Gustave. A medida que su leyenda crecía, también lo hacía el número de cuerpos desaparecidos en la región. Las autoridades locales, presionadas por el miedo colectivo, comenzaron a rastrear los informes de ataques. En menos de 2 años, más de 300 personas habían sido declaradas muertas o desaparecidas cerca del río Rusizi y del lago Tanganica. No había duda, había algo anormal en el patrón. La mayoría de los cocodrilos se dispersan para evitar competencia. Gustave, en cambio, parecía dominar toda la zona. Un biólogo francés, Patrice Fay, decidió investigar. Lo que encontró fue más inquietante de lo que esperaba. Gustave no solo era real, sino que parecía desafiar todas las reglas del comportamiento animal. No temía al ser humano, lo acechaba. Patrice, junto a un pequeño equipo, montó un campamento cerca de uno de los tramos más peligrosos del río. Colocaron cámaras, drones primitivos y sensores de movimiento. Las noches eran inquietantes. Voces susurraban en la selva y el agua, normalmente tranquila, burbujeaba sin razón aparente. Una noche, uno de los miembros del equipo desapareció. Su tienda estaba intacta y no había señales de lucha. Solo encontraron su linterna encendida, cerca del agua, apuntando hacia un rastro de sangre que se desvanecía río abajo. Patrice estaba convencido. Gustave no solo cazaba por instinto, observaba, esperaba y luego atacaba con precisión quirúrgica.
Lo más aterrador era el silencio que seguía a cada ataque. Las aldeas cercanas no lloraban en público. Había una especie de pacto tácito: no hablar, no recordar, no atraer su atención. Las madres enseñaban a sus hijos a evitar incluso las sombras del río. En las escuelas rurales se dibujaban mapas de las zonas prohibidas, marcadas no por señales, sino por el miedo. Una vez, un grupo de soldados fue enviado para cazar al animal. Iban armados con rifles de alta potencia y granadas. Solo uno regresó. Estaba mudo, traumatizado. Nunca contó lo que vio. Solo repetía una palabra. En su lengua local, Mzimu, espíritu vengador. Desde entonces, ningún militar volvió a intentarlo. Las cicatrices de Gustav también contaban historias. Según los que lograron verlo de cerca, tenía al menos 3 heridas de bala visibles, una lanza rota incrustada en su costado y marcas de redes oxidadas en su cola. Pero nada de eso lo había detenido. Era como si el dolor lo fortaleciera, como si cada intento fallido lo volviera más cruel. Se volvió tan temido que su mera presencia vaciaba pueblos enteros. Los cultivos eran abandonados, las redes de pesca apiladas y olvidadas. La economía local colapsó en algunos puntos. ¿Cómo se combate a un enemigo que no puedes ver y que quizás ni siquiera sea del todo natural? Porque Gustav ya no era solo un cocodrilo, era una presencia, un castigo, una leyenda viva con hambre de sangre. Mucho antes de que las cámaras lo captaran, Gustav ya era parte del folclore local. En las noches sin luna, los ancianos del pueblo contaban historias de un espíritu nacido del río, un Nkuba, entidad vengativa que emerge cuando la tierra es contaminada por la guerra y la codicia. Según ellos, Gustav apareció poco después de una masacre ocurrida en las cercanías del lago Tanganica. Cuerpos sin sepultura, sangre vertida en las aguas. Y luego, los ataques comenzaron. Los curanderos locales hablaban de un desequilibrio. Decían que el alma del río estaba rota, que algo oscuro había sido despertado. Algunos incluso realizaban rituales con fuego y hojas de plátano en las orillas, tratando de apaciguar al espíritu. Pero nada funcionaba. A cada intento de purificación, Gustav parecía volverse más audaz, más presente, como si se alimentara del miedo mismo. El cuerpo de Gustav también desafiaba la lógica. Era desproporcionado incluso para su especie. Su cola era ancha como un tronco de baobab. Sus dientes estaban tan desgastados que parecían cuchillas corroídas, y su caparazón mostraba una extraña dureza, como si fuera de piedra. Algunos afirmaban que su piel repelía las balas. Otros aseguraban haber visto cicatrices que cicatrizaban en cuestión de horas. Una expedición liderada por investigadores europeos intentó marcarlo con un rastreador GPS. Utilizaron un dardo, tranquilizante de uso veterinario para elefantes. El dardo impactó, pero simplemente rebotó. No lograron acercarse de nuevo. Gustav desapareció por semanas después de eso, solo para reaparecer mucho más al norte, donde nunca antes se lo había visto. Y entonces surgió otra teoría. ¿Y si Gustav no era único? ¿Y si no era uno, sino el primero de varios? La idea de una mutación genética causada por residuos tóxicos o experimentos militares abandonados comenzó a circular entre los más escépticos. Pero incluso esos se calaban cuando escuchaban los testimonios de las víctimas, porque ninguna teoría científica lograba explicar la sensación que dejaba su paso. No era solo destrucción, era desolación. En un documental inédito, Nunca, transmitido por televisión, un explorador canadiense describía el momento en que vio a Gustav arrastrarse fuera del agua. Lo comparó con ver una criatura prehistórica, un tiranosaurio de escamas y lodo. Sentí que estaba mirando algo que no debía existir en este siglo, dijo, con los ojos vidriosos. El video fue censurado. El investigador desapareció en 1990, su siguiente expedición. Su familia nunca obtuvo respuestas. Solo una mochila cubierta de barro apareció flotando cerca de la frontera con la República Democrática del Congo. Desde entonces, muchos comenzaron a creer que Gustav no era un animal que había sobrevivido a la modernidad. Era algo que había escapado de ella. Era una tarde gris, con el cielo denso e inmóvil, en la pequeña aldea de Nyamuswaga.
cerca de un cruce improvisado del río. Un grupo de campesinos regresaba de los campos de cultivo. Era rutina cruzar ese tramo en balsas de madera atadas con sogas viejas. El agua parecía tranquila, silenciosa, demasiado silenciosa. Lo que sucedió después quedó grabado como uno de los actos más sangrientos jamás vinculados a un animal. Un testigo, el único sobreviviente, aseguró que sintió un escalofrío antes de que algo golpeara violentamente la parte inferior de la balsa. Pensó que habían encallado, pero entonces el agua explotó. Una figura gigantesca emergió del río, con una boca tan grande que parecía dividirse en dos. La balsa se partió en segundos. Los gritos fueron breves. Ahogados. 6 personas desaparecieron en cuestión de minutos. El testigo, un joven de apenas 14 años, logró sujetarse de unas ramas flotantes y nadar hasta la orilla, con la pierna desgarrada. No hubo cuerpos, solo sangre, tirones de ropa y la marca de arrastre en el lodo. Gustav había atacado en grupo, no por hambre, sino por dominio. Era una ejecución. La comunidad quedó paralizada. Durante días, nadie se acercó al río. Las autoridades locales instalaron una señal improvisada, escrita a mano: zona de muerte, no cruzar. Los ancianos organizaron vigilias nocturnas, con velas y cánticos, pero ni eso acalló el terror. Nadie dormía tranquilo. El miedo tenía forma, y esa forma venía del agua. Lo más perturbador fue lo que encontraron 3 días después. Río abajo. Una canasta flotante que contenía una cabeza humana, limpia, como si hubiese sido dejada allí a propósito. ¿Era un mensaje? ¿Una advertencia? ¿O, peor aún, una burla? Para los lugareños no había duda. Gustav no era solo depredador, era ejecutor. Los medios internacionales se enteraron, pero la cobertura fue mínima. África, una vez más, era vista como tierra de exageraciones. Un cocodrilo asesino no era noticia, decían, hasta que llegaron las imágenes. Un dron aficionado captó la silueta de una criatura enorme, moviéndose entre aguas turbias, arrastrando lo que claramente era un cuerpo humano. El video se filtró en foros oscuros de Internet. Algunos lo consideraron falso, otros lo bautizaron como el video maldito del Nilo. Desde ese día, el cruce de Nia Muswaga fue abandonado. Las rutas de pesca fueron desviadas. El comercio local colapsó. Y la historia de Gustav pasó de ser un rumor entre aldeanos a un grito silenciado en el mapa de la muerte. Ya no se preguntaban si atacaría de nuevo, solo cuándo y a quién. Cuando los primeros reportes internacionales sobre Gustav comenzaron a circular, la historia fue recibida con escepticismo. Un cocodrilo devorador de hombres, con cuerpo blindado y comportamiento casi humano, parecía más una leyenda tribal que una realidad científica. Pero el número de muertes, la consistencia de los testimonios y la frustración de las autoridades locales atrajeron a un nuevo tipo de visitante: los cazadores de monstruos. Uno de ellos fue Marcus Delaney, un veterano de guerra británico convertido en cazador profesional. Llegó a Burundi en 2007 con un equipo de filmación y la convicción de que podía cazar a Gustav. Llevaba un rifle antitanque modificado, cámaras de visión térmica y una promesa: volveré con su cabeza, o no volveré. Solo cumplió la segunda parte. 3 semanas después, su equipo fue encontrado abandonado en una choza junto al río. La cámara principal tenía imágenes incompletas, gritos, disparos. Luego, silencio. Pero no fue el único. Naturalistas, aventureros, influencers, incluso militares retirados. Todos querían probar su valor contra la bestia del Nilo. Algunos lo hacían por dinero, otros por fama, y unos pocos por pura obsesión. Ninguno tuvo éxito. Los que sobrevivieron hablaban de un ser que parecía predecir cada movimiento, que desaparecía en el momento exacto, como si jugara con sus perseguidores. Un juego en el que solo él conocía las reglas. Mientras tanto, los científicos que estudiaban su comportamiento comenzaron a notar anomalías aún más perturbadoras. Gustav parecía desplazarse por rutas imposibles, cruzando áreas de tierra seca donde ningún cocodrilo podría sobrevivir.
¿Estaba usando antiguos canales subterráneos? ¿O era simplemente una criatura distinta, adaptada a lo imposible? Las teorías abundaban, las respuestas no. En un intento desesperado, una ONG ambientalista propuso capturarlo vivo, no matarlo. Querían convertirlo en un símbolo de conservación, mostrar al mundo que incluso los monstruos podían ser protegidos. La propuesta fue rechazada por las autoridades. Gustave no es patrimonio natural, es un asesino, dijeron, pero la idea dejó una marca. Por primera vez, alguien hablaba de él como algo más que una amenaza. Una noche, un antropólogo local explicó en cámara: Gustave es un reflejo de nuestras guerras, nuestras matanzas, nuestra arrogancia. No lo creamos nosotros, pero lo liberamos nosotros. Él no es el fin, es el precio. Sus palabras recorrieron documentales, foros académicos y círculos espirituales. Para algunos, era el renacer de un espíritu vengador africano. Para otros, un síntoma brutal del colapso ecológico. Pero para los que lo han visto de cerca, Gustave no necesita explicación, solo distancia. Tras la última aparición confirmada de Gustave, el miedo no desapareció, solo cambió de forma. Pasaron meses sin rastros de ataques, sin avistamientos, sin sangre en el agua. Algunos pensaron que finalmente había muerto. Otros creyeron que se había retirado al corazón del lago Tanganika, un territorio demasiado profundo y hostil para ser explorado, pero nadie se atrevió a celebrarlo, porque el silencio, en África, rara vez es sinónimo de paz. Los pescadores comenzaron a regresar lentamente, arrastrando sus redes con cautela. Los niños, vigilados de cerca, se acercaban al borde del río solo para llenar cubos. Y las aldeas, poco a poco, empezaron a reconstruir sus rutas. Pero algo no encajaba. Las noches seguían siendo inquietas. Las linternas parpadeaban sin razón, y las canoas, por alguna razón, aparecían movidas por la mañana, como si algo las hubiera empujado desde abajo. Un grupo de biólogos montó una expedición discreta para monitorear el ecosistema acuático, pero lo que encontraron fue aún más desconcertante. Rastros de actividad de un gran depredador, em locais onde nunca antes havia registros. Áreas a centenas de quilômetros do habitat original de Gustave, marcas de mordidas em troncos, ninhos destruídos e até pegadas em margens desconhecidas. Era como se o horror estivesse se expandindo. La teoría más espeluznante comenzó a circular entre los habitantes más antiguos. Gustave no se había ido, se había multiplicado. Algunos aseguraban haber visto cocodrilos más pequeños, pero con las mismas marcas, la misma mirada impasible y el mismo patrón de violencia innecesaria, como si una nueva generación hubiera heredado no solo su sangre, sino su rabia. Un guía local juró que vio a 2 cocodrilos cazar en conjunto, coordinados, atacando una balsa por ambos lados. Era algo imposible. Los cocodrilos son solitarios, territoriales. ¿Estaban cambiando o estaban siendo guiados? Esa palabra volvió a surgir, Mzimu, no como espíritu solitario, sino como legión. El miedo volvió a instalarse, esta vez con más incertidumbre. Ya no era un solo monstruo, era una sombra que se movía entre muchas bocas, muchas colas, muchas miradas frías. Y lo más alarmante era que, con cada generación, parecían volverse más audaces, más presentes, como si la desaparición de Gustave hubiera sido solo un respiro, antes de algo peor. Un equipo de periodistas franceses intentó documentar esta nueva era. Lo que encontraron fue más confusión que respuestas. Comunidades enteras que se negaban a hablar, ríos con tramos completamente prohibidos, archivos sellados por gobiernos locales, y en una cinta sin editar, la imagen fugaz de algo que no debía estar allí, una figura enorme, inmóvil, observando desde la maleza. No se movía, no huía, solo miraba. El horror no había terminado, solo se había reorganizado. A estas alturas, la figura de Gustave ya no pertenece exclusivamente al reino animal. Ha sido absorbido por el imaginario colectivo como una criatura híbrida, entre la carne y el símbolo. Su existencia es aceptada, pero su esencia sigue siendo un enigma. ¿Qué es exactamente Gustave? ¿Un depredador mutante?
¿Un espíritu encarnado? ¿O un espejo donde vemos lo peor de nosotros mismos? La ciencia lucha por definirlo. Se han propuesto cientos de hipótesis. Genética aberrante, mutaciones provocadas por metales pesados, trastornos neuronales que anulan el instinto natural y provocan agresión sin propósito. Pero ninguna explica su longevidad, su resistencia a heridas letales, ni su aparente capacidad para manipular el miedo. Porque Gustav no solo mata, controla. Las culturas locales, por el contrario, no tienen dudas. Gustav no es un cocodrilo, es un Rekishi, un espíritu sin paz que emerge, donde ha habido demasiado derramamiento de sangre. En tiempos de guerra, dicen, el agua absorbe el odio y lo devuelve, en forma de algo que no puede ser matado, porque no está del todo vivo. Esta narrativa cobra fuerza cuando se estudia el mapa de sus apariciones. Gustav ha sido visto en zonas que fueron escenario de genocidios, masacres étnicas y conflictos olvidados por el mundo. Allí, donde la memoria colectiva ha sido enterrada, él reaparece, como si su cuerpo arrastrara la culpa que otros se niegan a cargar. Un grupo de psicólogos ambientales propuso una teoría aún más inquietante. Gustav es el producto de una psicosis colectiva, un símbolo que se ha vuelto real por la fuerza del miedo, como un mito vivo, nutrido por el trauma. Pero esta explicación no resuelve un detalle fundamental. Las muertes son reales. Las huellas son reales. Las grabaciones son reales. Y entonces surge la tercera vía, la del espejo. Gustav como reflejo de lo que ocurre cuando el ser humano se desconecta de su entorno. Él no es un error de la naturaleza, es su respuesta. Una criatura que ha aprendido a vivir sin moral, sin límites, sin compasión. Exactamente como el hombre lo ha hecho en esas mismas tierras durante siglos. En palabras de un anciano chamán, no pregunten qué es Gustav, pregúntense por qué tuvo que nacer. Para él, la pregunta no es cómo detenerlo, es cómo dejar de alimentarlo. Porque si Gustav es el resultado del daño, entonces cada guerra, cada masacre, cada selva devastada es una ofrenda más, y el monstruo sigue creciendo. Hoy, nadie sabe con certeza dónde está Gustav. Algunos dicen que murió y su cuerpo jamás fue encontrado. Otros que se volvió más sigiloso, más estratégico, que ya no necesita mostrarse para dominar. Pero entre los pescadores del río Rusisi y los vigilantes del lago Tanganika hay una certeza que jamás ha desaparecido. El agua no ha vuelto a ser segura, ni volverá a serlo. Un equipo de grabación japonés intentó cerrar el capítulo filmando un especial de misterios naturales resueltos. Querían demostrar que Gustav era solo un caso exagerado de cocodrilo longevo. No terminaron el proyecto. En su última grabación, antes de abandonar África, uno de los técnicos dijo algo que estremeció a quienes revisaron los archivos. No importa si existe o no, el problema es que aquí se le espera, porque Gustav, más que un animal, se ha convertido en una presencia. Su mito ha contaminado los ríos, los recuerdos y la percepción misma de la selva. Ya no es necesario verlo para sentirlo. Su historia vive en las ausencias, en los silencios de los aldeanos, en las luces que se apagan al borde del agua. Él es el precio por ignorar las señales, el castigo por creer que la selva es solo un recurso más. Los gobiernos locales han eliminado su nombre de los documentos oficiales. No hay más expediciones, no hay más investigaciones. Es como si quisieran enterrar el pasado, pero los ancianos todavía lo nombran en voz baja y los niños aún son criados con reglas que no aparecen en ningún libro. Nunca vayas solo al río, nunca grites en la orilla, nunca creas que el monstruo se ha ido. Y si bien Gustav puede ser único, el mundo ha cambiado. Las guerras siguen, las selvas se reducen, los ríos se envenenan. ¿Cuántos Gustavs más están naciendo ahora mismo? ¿En qué rincón olvidado del planeta una criatura ya está aprendiendo a mirar a los humanos no como amenaza, sino como alimento? Porque si algo nos ha enseñado esta historia, es que la naturaleza no olvida, solo espera. Y cuando vuelva a rugir desde lo profundo, no será con advertencia, será con hambre. Entonces, si alguna vez te encuentras junto a un río oscuro y el agua se detiene sin razón,
Si el canto de las ranas cesa, si el viento no mueve las hojas, no corras, no grites, solo reza para que no sea él.